48, sabiendo que los lados que nos están indicando ahí, el lado que mide 4 y el lado que mide 3 son paralelos, se pide el área del triángulo ABC. Recordemos que para calcular el área del triángulo podemos utilizar la fórmula de base por altura entre 2. Entonces vamos a identificar rápidamente. Esto sería la base y la altura sería la medida que hay desde A hasta C. Entonces tendríamos exactamente esa expresión. De A a C tenemos que sumar esta medida que vale Y y esto que vale 4. Por eso aquí tenemos Y más 4. Ya tenemos el valor del área. Si simplificamos aquí, 4 entre 2 es 2. Así que el área sería el resultado de multiplicar 2 por Y más 4. Necesitamos este valor. Para completar el ejercicio es lo único que necesitamos, el valor de Y. Ahora, ¿de dónde sacamos el valor de Y? Aquí se encuentra Y y recordemos que nos dicen que este lado es paralelo a este, lo que significa que estos dos ángulos acá van a ser ángulos de 90 grados. Es decir, que el triángulo pequeño EDC es semejante al triángulo BAC. Por lo tanto, podemos utilizar teorema de Tales. Ya hemos resuelto el ejercicio de teorema de Tales, así que establecemos la proporción de una vez. Fíjense que tendríamos la longitud del lado AC entre la longitud de AB, que vale 4, y establecemos la proporción con el lado DC entre el lado DE. Sería exactamente esta expresión. Si pasamos el 4 del otro lado, pasa multiplicando, así que tendríamos Y más 4 igual a 16 tercios. De aquí tenemos que necesitamos el valor de Y, pero en realidad lo que necesitamos es Y más 4, y aquí lo tenemos. Y más 4 es la expresión que realmente necesitamos. Y más 4 vale 16 tercios, por lo tanto solo tenemos que sustituir ese 16 tercios y multiplicar 2 por 16, que sería 32 tercios, la respuesta opción A. 49 se nos da la figura que es un pentágono regular y se pide determinar el valor de los ángulos alfa, beta y delta. En principio, siendo un pentágono regular, todos los ángulos internos valen exactamente lo mismo. Así que vamos a determinar el valor de cada uno de los ángulos internos a partir de la fórmula que ya conocemos. 180 que multiplica n menos 2 entre n, donde n representa el número de lados de la figura. Como es un pentágono, n vale 5, sustituimos dentro de la fórmula, resolvemos y esto nos da como resultado 108 grados. Es decir, cada uno de los ángulos internos, todos los ángulos internos, valen 108 grados. Solo coloco esos dos para visualizar, pero recordemos que tanto el ángulo en este vértice como en este vértice y este ángulo interno también va a valer 108 grados. Bien, la figura es regular, así que podemos afirmar que este ángulo alfa va a ser igual a este ángulo de acá, alfa, ya que este triángulo es isósceles. De igual manera, este lado es igual a este, por lo tanto, este ángulo delta va a ser el mismo ángulo delta acá. A partir de ahí podemos comenzar a plantear unas ecuaciones que nos permitan resolver y determinar los valores de los ángulos que nos están solicitando. Vamos primero a ver este triángulo. En ese triángulo tenemos tres ángulos, que sería el ángulo de 108 grados y los dos ángulos alfa. Así que a partir de ahí podemos plantear una ecuación. Esa primera ecuación sería esta. 2 alfa más 108 grados es igual a 180 grados. Recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Estos dos ángulos forman el ángulo interno del pentágono, que ya sabemos que vale 108 grados. Así que de aquí podemos plantear una segunda expresión, que sería esta, e igualmente en este triángulo, donde están los ángulos beta y los dos ángulos delta, podemos plantear la tercera expresión, sabiendo que la suma de ellos va a dar 180 grados. Si resolvemos la primera ecuación, nos permite determinar el valor de alfa. Efectuando el despeje tenemos que alfa vale 36. Si sustituimos ese 36 grados en la segunda ecuación y despejamos el valor de delta, tendríamos que delta vale 72 grados. E igualmente, si sustituimos el valor de delta en la tercera ecuación
y despejamos, obtenemos el valor de beta, que sería 36 grados. Así que ya tenemos el valor de los tres ángulos solicitados, así que la respuesta es la opción A. 50. Se nos pide la razón entre la suma de los ángulos internos y los ángulos externos de un polígono regular. Es decir, nos están pidiendo esta expresión: dividir la suma de los ángulos internos entre la suma de los ángulos externos. Solo necesitamos aplicar lo que ya sabemos, la fórmula respectiva. Para el caso de la suma de los ángulos internos es 180 por n-2, donde n representa la cantidad de lados de ese polígono y la suma de los ángulos externos es un valor constante, independientemente de cuál sea el polígono. Esa suma siempre es igual a 360 grados. Ahora bien, nos dicen que la razón entre la suma de los ángulos internos y los ángulos externos es igual a 5 sobre 1. Solo tenemos que despejar el valor de n y determinar cuántos lados tiene ese polígono. Muy sencillo, aquí podemos simplificar 180, 360 dividido entre 180 nos quedaría un medio, ya que 180 es la mitad de 360. Y si este 2 pasa del otro lado multiplicando a este 5, en ese despeje nos quedaría n-2, ya podemos eliminar el paréntesis, y del otro lado el 2 multiplicó al 5, así que nos queda 2 por 5 igual a 10. Sencillísimo, despejamos el valor de n vale 12, y eso corresponde a un dodecágono, opción E. 51. De acuerdo a la información dada y el dibujo, se pide cuánto vale el perímetro de la área rayada. Recordemos que el perímetro corresponde a sumar las longitudes que constituyen el borde de la figura. Así que primero vamos a identificar cuál es el borde de esa figura. Ese sería el borde. Tenemos por un lado esta medida que corresponde al radio de esa circunferencia e igualmente acá. Y esta porción que es un arco circular, una porción de la circunferencia que vamos a llamar X. Como el perímetro es la suma de esas longitudes, entonces colocamos perímetro igual a el doble del radio más ese valor X. Esto ya lo tenemos. Ya el ejercicio nos indica que el radio de esa circunferencia vale 6. Por lo tanto, ya de entrada pudiéramos decir que esto es 12 más, y aquí necesitamos el valor de X. Apenas tengamos ese valor, se lo sumamos a 12 y problema resuelto. ¿De dónde obtenemos ahora el valor de X? Bueno, vamos a analizar lo que nos están dando. Nos dan cuánto mide esta área, pero también nos están dando el radio de esa circunferencia. Con el radio podemos determinar el área de ese círculo. Recordemos que tenemos la fórmula para calcular el área de un círculo, que sería pi por radio al cuadrado. Así que este sería un valor conocido, porque tendríamos que elevar el radio, que vale 6 al cuadrado, multiplicado por pi. Es decir, el área completa de ese círculo es 36 pi, pero nos dicen cuánto mide el área de ese sector circular. El área de este sector vale 6 pi. Si dividimos esas dos áreas, el área conocida que nos da el ejercicio y la que acabamos de calcular, que sería el área del círculo, podemos simplificar rápidamente y acá dividiendo entre 6 y obtenemos un valor de 1/6. Es decir, este sector circular representa la sexta parte del área total de la circunferencia, del área total de ese círculo. Por lo tanto, esta medida representa igualmente la sexta parte del perímetro completo de la circunferencia. ¿Y cómo determinamos el perímetro de una circunferencia? Con la fórmula, que sería 2 por r por pi, pero esta r vale 6, así que se cancela con este 6, por lo tanto la longitud x es 2pi, es lo que necesitábamos para completar el ejercicio, así que la respuesta es la opción D. 52. Se nos pide determinar el valor del área rayada. Antes de comenzar a ver los números y efectuar cálculos, vamos a visualizar bien esa figura y voy a utilizar una línea para ayudarme. Voy a dividir esa circunferencia a la mitad. Vamos a fijarnos en lo siguiente. Nos dicen que este triángulo es equilátero, por lo tanto cada uno de sus ángulos internos vale 60 grados. Si dividimos la circunferencia a la mitad, estas porciones, estos sectores circulares, también van a tener ángulos internos de 60 grados. Así que podemos
tomar esos sectores y reubicarlos. De modo tal que si corto este sector y lo ubico aquí, son exactamente iguales. De la misma forma para el otro sector, voy a cortarlo y lo voy a pegar en esa área. Es decir, que en realidad lo que tenemos para calcular el área son dos figuras. Esas dos figuras serían este triángulo y el medio círculo que se encuentra acá. Entonces eliminamos los dos sectores circulares que vamos convenientemente a pegar acá y ahí se tienen las dos figuras con las que vamos a trabajar, el triángulo equilátero y medio círculo. Solo queda la sustitución de las fórmulas correspondientes. Recordemos que para el triángulo equilátero tenemos una fórmula que ya conocemos de la teoría, ya ustedes leyeron la teoría, que es la fórmula para ese triángulo equilátero en función de lo que mide el lado, que sería raíz de 3/4 por el lado al cuadrado. Ya poseemos la información del lado, aquí nos la da el ejercicio. E igualmente para el área del círculo, ya la sabemos de memoria, pi por radio al cuadrado, solo que entre 2 porque estamos trabajando con este medio círculo. Listo, solo queda sustituir los valores dentro de las fórmulas y efectuar los cálculos. Sustituimos el 12 elevado al cuadrado, efectuamos la sustitución, llegamos a este valor. Y eso corresponde de forma disfrazada mediante esta factorización a la opción E. 53. ¿Cuánto mide el área de ese plano diagonal? Ese plano es un rectángulo y el área de un rectángulo la calculamos multiplicando base por altura. El valor de la altura corresponde a la arista de ese cubo, así que ya sabemos cuánto vale esto. Ya tenemos este valor. Solo necesitamos determinar el valor de la base. Pero en la base podemos fijarnos que está dentro de una de las caras del cuadrado, es la diagonal de una de esas caras, del cubo, corrijo, y las caras del cubo son cuadrados. Así que el ángulo que se forma acá es un ángulo recto, por lo tanto tenemos un triángulo rectángulo, más aún un triángulo isorrectángulo. Recordemos que acá vamos a tener un ángulo de 45 grados y ese es uno de los triángulos trigonométricos que ya estudiamos. En relación a eso, podemos decir que la hipotenusa es igual al cateto multiplicado por raíz de 2. Como esto era lo único que nos hacía falta, ya que esto era un dato del ejercicio, si multiplicamos L raíz de 2 por L, nos quedaría L cuadrado raíz de 2. Y eso es exactamente lo que nos da la opción E.